Muchas gracias, bienvenidos. Los hemos invitado hoy a este coloquio sobre los candidatos independientes. Estamos creando un movimiento independiente, cansados de tanta estupidez. Recuerdo mi primera clase de contratos en la Facultad de Derecho, cuando el maestro llegó y nos dijo: hoy, en esta primera clase, les voy a enseñar cómo no insertar o cómo sí insertar en los contratos las condiciones imposibles. Eso es lo que hizo el INE. Nos creó las condiciones imposibles para que no llegaran los independientes. Nos creó condiciones absurdas. Por eso se debe crear un movimiento independiente. Ya basta de los partidos políticos que ya son propiedades de personas. ¿Cómo olvidar a Anaya, propietario del Partido del Trabajo, verdadero delincuente nacional? ¿Cómo olvidar cómo se creó el Partido Verde entre padre e hijo? ¿Cómo olvidar el movimiento ciudadano nacido de Convergencia? Todo esto ya debe pasar a la historia. El Partido Revolucionario Institucional, que fue un gran partido, en el que yo milité, y milité orgullosamente, con gentes que valían la pena, pero ahora es el ocaso de los partidos. Miren que ir a registrarse a Morena, el día de la Morena del Tepeyac, ¡qué vergüenza! Y después decir y pedir amnistía para la delincuencia organizada. ¿Cuántos de sus morenistas no dirán: ¿cómo amnistía a quienes mataron a mis hermanos, a quienes mataron a mis padres, a quienes violaron a mis hermanas? ¿Cómo amnistía? Lo que pasa es que no se tiene idea de la política. Por eso tenemos los independientes que salir adelante con nuestro movimiento. Alguien me preguntaba ayer en un programa de televisión que si yo era partidario de los independientes porque queríamos ser el partido de los independientes. Y le dije: no, los partidos se generan solos. Los independientes es un movimiento de gente que no estamos conformes con lo que hay y que queremos trabajar. Pero ¿qué pasa? Que para convocar a los independientes se crean las condiciones imposibles de una convocatoria inconstitucional por un órgano inconstitucional. El INE es un órgano inconstitucional. Es un órgano que no puede ser que en un país que es una federación de estados, un organismo pueda calificar las elecciones de Piedras Negras, Coahuila, y las de Tapachula, Chiapas. Eso es inconstitucional. Pero es inconstitucional también que nos convoquen con nuevas condiciones por encima de los artículos 55 y 58 de la Constitución. Nos señalan 14 requisitos para ser votados, cuando que la Constitución señala 10. No se puede ir más allá de la Constitución. Y van más allá de la Constitución. Y nos señalan más y más requisitos. Venimos de un país en el que hubo luchas revolucionarias. No se acuerdan de la historia. Tenemos un Senado de la República que da vergüenza, una Cámara de Diputados que da vergüenza. No tenemos constitucionalistas en esas cámaras.
Tenemos 200 plurinominales en la Cámara de Diputados. ¿Y qué dice la Constitución? La Constitución dice que somos una república democrática representativa y federal. ¿Representativa por qué? Porque el pueblo es representado por 300 diputados en 300 distritos. No se habla originalmente de plurinominales. ¿Qué son los 200 plurinominales? ¿Asesores brillantes constitucionalistas de los diputados? No. Son la cuota de corrupción de los presidentes de los partidos, para que metan a sus cuates. Y no hay más. Pero viene peor. Somos una república representativa, democrática y federal. Federal porque somos una federación creada en el Pacto Federal de 1824, en la que se estableció desde entonces, y en la Constitución de 36, y en la Constitución de 47, y en la de 57, y en la de 1917, se estableció que habría 2 senadores representantes por estado. Hemos llegado al ridículo de que ya duplicamos el número, y ahora los senadores no representan a su estado, representan a bancadas de partidos, al cochupo partidario. Por eso los independientes estamos en contra de todo este tipo de cochupos y tráficos políticos. Estos integrantes del INE, qué curioso, ¿cuántos consejeros me pueden decir ustedes que hay en el INE? Para mí, nada más el presidente, Baños, Murayama y otro más que olvido su nombre por lo brillante que es. México se construye en revoluciones. Desde 1857, en la Constitución de 57, existe el Estado del Valle de México en el artículo 47. Desaparece con el Estatuto Provisional de Porfirio Díaz, que sustituye a la Constitución 57 a petición del arzobispo de México para darle la extremaunción a su esposa de Porfirio Díaz. Y la Constitución del 17 viene a sustituir a la 57 y ni siquiera la deroga. Sigue vigente. Y ahora discuten un Senado de ignorantes en el que hay plurinominales, senadores plurinominales y de primera minoría. No representan Estado, ya no son 2 por Estado. Yo siempre he sostenido que a los 2 senadores por cada Estado los debía de nombrar su Congreso local para que de veras representen al Estado. Ya no lo representan. Y estos vinieron a crear primero el planteamiento de que el Estado del Valle de México no puede existir, aunque existía. No puede existir el Estado del Valle de México porque es el Distrito Federal. Es la capital de los poderes, que desde el Pacto Federal se planteó un Distrito Federal. Era muy sencillo. Con que el Senado y la Cámara de Diputados hubieran señalado como Distrito Federal a la delegación Cuauhtémoc, que sustentan todos los poderes, hubiera bastado para crear. No, le anexaron no solo esto, sino que el Estado del Valle de México no podía ser como Estado, porque pues no podía tener soberanía, porque era la capital de los poderes, sino solo autonomía. Pero se aventaron la puntada de convocar una constitución. ¿Con qué creen? Con la placa creada
la placa personal creada y registrada por Mancera que dice CDMX. ¿Cuál es nuestro gentilicio ya los habitantes del DF? Somos CDMgenses, ya ni capitalinos ni DFeños, somos CDMgenses. Y convocan a la creación de una constitución y a un congreso constituyente que no va a tener ningún sentido. No pueden promulgar una constitución que no sea soberana. Las constituciones por esencia son soberanas y aquí no hay soberanía. Por tanto, estamos ante una Cámara de Senadores violatoria de la Constitución y llena de ignorantes del derecho. Por eso queremos independientes cambiar el estatus. Por eso quiero ser senador, para irles a darles clase de constitucional en la Cámara de Senadores. Nos hace falta en la Cámara de Diputados también representación. Todo en la convocatoria para esta elección de independientes, todo es tramposo. O sea, si a alguien como el Bronco, que ya reunió las firmas, dicen muchos, no piden firmas, piden apoyos, que ya reunió los 866,000 apoyos que tenían, no, es que le hace falta 12 o 14 estados donde tiene que tener el 1%. ¿Y por qué el 1%? Porque se les ocurrió. Viven de ocurrencias, no viven constitucionalmente. Le van a impedir llegar, nos van a impedir a nosotros. Quiero decirles a ustedes que yo en un momento dado, ante la cantidad de trampas y la cantidad de subterfugios y la cantidad, sépanlo y lo digo públicamente, de tráfico de venta de credenciales de elector, decidirme a la Suprema Corte. ¿Por qué? Para empezar, artículo primero constitucional, respeto a los derechos humanos de los habitantes de este país. Y están violando nuestro derecho de votar y de ser votados. De votar porque no nos convocan a una elección, nos convocan a dar apoyos con un aparato, un celular inteligente. Ya nos imaginamos a todo mundo teniendo un aparato inteligente para con una